Gracia y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este capítulo 15 de Primera Corintios, recordando que estamos estudiando esta carta capítulo por capítulo, así que puede usted acceder allí a los diferentes estudios de esta primera carta a los Corintios. Hoy vamos a continuar con el capítulo 15, el tema la resurrección de los muertos. Y vamos a hacer lectura de los 4 primeros versículos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de los muertos. La mayoría de los problemas planteados en esta carta en la iglesia de Corinto tenían que ver con la conducta de los creyentes. Después de Pablo ocuparse en cada uno de dichos problemas, ahora Pablo se va a dedicar a una cuestión diferente, un asunto doctrinal. La doctrina de la resurrección de los muertos también había permeado aquí una falsa enseñanza dentro de la iglesia. Mucha gente ha cuestionado la vida después de la muerte. Aún en los días de Jesús, la secta de los saduceos negaban la resurrección de los muertos. Y aquí mismo también en Corinto. Así que este es el tema a desarrollar por parte del apóstol Pablo y lo que vamos a considerar. La doctrina no importa. Esta fue una expresión y es una expresión de un célebre músico y el mensaje que promueve un reconocido motivador. Y esto a cambio de decir que a Dios no le importa tanto la estructura doctrinal de una iglesia, sino el corazón, que la iglesia tenga un corazón correcto, que el creyente tenga un corazón correcto. Y bien, este capítulo 15 precisamente nos enseña que la doctrina es tan importante que la salvación depende de ella. En primer lugar, los corintios con su filosofía griega creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del cuerpo. El cuerpo para ellos es la prisión del alma. Y al parecer algunos creyentes estaban influenciados por esto. Ellos creían en la resurrección de Cristo, pero no la resurrección de los creyentes que ya habían muerto. Y recordamos también cuando el apóstol Pablo fue allí a Atenas, que es una ciudad vecina a Corinto, que prácticamente es el mismo contexto. Allí vamos a mirar cómo Pablo predicó de la resurrección y cuál fue la reacción de los griegos, de los atenienses, frente a este mensaje. Hechos capítulo 17, versículo 31 al 32, dice: Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que esa fue la reacción de los atenienses, de los griegos, que no creían en la resurrección de los muertos y optaron por burlarse del apóstol Pablo. Así que Pablo entonces en esta carta, entendiendo y sabiendo el contexto, por medio de esta carta Pablo argumenta en el versículo 12 y 13 del capítulo 15 cuando dice: Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Así que al parecer habían algunos creyentes que creían en la resurrección de Cristo y aún predicaban de la resurrección de Cristo, pero no creían en la resurrección de los creyentes que ya habían muerto. Por eso Pablo en el versículo 12 dice: si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto es una incoherencia, puesto que la resurrección de Cristo
inmediatamente afectará en la resurrección de los creyentes. Pablo lo dice de otra forma diciendo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es decir, Cristo resucitó para que los creyentes resucitaran. Así argumenta Pablo contra algunos, que dice el versículo 12, y esto es importante resaltar esa palabra algunos, porque no eran todos los de la iglesia los que estaban creyendo eso, ni siquiera la mitad, ni una gran mayoría estaban enseñando eso o creían eso, eran solamente algunos. Y aún esto nos da fuerza para decir que la doctrina es tan importante que Pablo desplegó en este capítulo 15 una enseñanza muy amplia para enseñar la doctrina de la resurrección, a pesar de que los que estaban creyendo esto eran muy pocos, eran algunos, puesto que la mayoría de la iglesia había recibido el mensaje de Pablo sobre la resurrección de los muertos y lo habían creído correctamente, que es lo que dice Pablo luego en el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Así que Pablo está dando por sentado que la mayoría de la iglesia había recibido y están perseverando en la doctrina, en la enseñanza que él les había predicado. ¿Y cuál es la doctrina? Lo que dice el versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Notamos allí la importancia de lo que Pablo dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado. La resurrección de entre los muertos fue uno de los primeros mensajes que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia. Y Pablo dice en el versículo 2 que si la iglesia persevera y retiene esta doctrina, esta enseñanza, esta predicación, son salvos. Y eso nuevamente nos da fuerza para decir que la doctrina es tan importante que la salvación depende de ella. Luego, Pablo presenta esta enseñanza con varios puntos importantes, desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Y primero Pablo presenta el testimonio de las Escrituras, que es lo que acabamos de leer. Lo que Pablo está citando allí es el profeta Isaías, el capítulo 53, donde habla de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego Pablo apela al testimonio de Pedro y los apóstoles, versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Luego Pablo apela al testimonio de 500 hermanos, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, aquí Pablo apelando al testimonio de Jacobo, hermano de Jesús. Y luego Pablo apela a su testimonio personal, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En cada una de las referencias Pablo usa la palabra apareció. No es una visión a lo que Pablo está allí aludiendo, sino que es una aparición real de Cristo a él y a los demás. Ya luego Pablo empieza su argumentación y con esto nos enseña que un error doctrinal, con un error de las doctrinas fundamentales que nosotros tengamos, echan a perder las demás doctrinas. Y es lo que Pablo va a decir desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
Vemos así entonces como un error doctrinal de la resurrección deja sin fundamento las demás doctrinas del Evangelio. Deja sin fundamento la doctrina del perdón de los pecados, la doctrina del don de la fe, la doctrina de la salvación, la doctrina apostólica, la doctrina de Cristo. Un solo error doctrinal. De allí la importancia de la doctrina. Luego del versículo 21 al 22, Pablo da un argumento teológico hablando de la representación de la humanidad en Adán y Cristo, tema que Pablo abordó ampliamente en Romanos capítulo 5. La muerte de todos en Adán, pero la resurrección de muchos en Cristo. Y esto es lo que Pablo va a decir desde el versículo 21 al 22, cuando dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en el versículo 45 al 50 nuevamente Pablo habla de estas dos representaciones de la humanidad. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La salvación no es individual, que alguien pueda esforzarse para lograrla por sí. La salvación está en Cristo, y en Cristo está representada la humanidad salvada, glorificada, resucitada para vida eterna. Luego del versículo 35 en adelante, Pablo explica a una necia pregunta que encontramos en el versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo responde del versículo 36 al 44. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Luego del versículo 51 al 54, Pablo desvela un misterio, y el misterio de la resurrección, donde esto sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y allí luego se dará, como dice el versículo 54, el canto de victoria. Se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y es ahí donde el apóstol Pablo, luego del versículo 55 al 56, enseña que Cristo venció al pecado viviendo la vida que agradó al Padre, sufriendo la muerte que nos correspondía a nosotros, sufriendo la muerte que era locura para los griegos y tropiezo para los judíos. Por su muerte, Cristo dio salvación, y con la resurrección de entre los muertos selló la victoria. Y es así donde dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y Cristo con su muerte venció el pecado, venció la muerte. Cristo con su muerte salvó a los hombres.
Y es ahí donde luego Pablo en el versículo 57 da gracias a Dios, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finaliza hablando Pablo de la garantía del creyente en el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo aquí no les está mandando a los creyentes a que estén firmes, no les está exhortando a que estén firmes, sino que Pablo les está mandando a que continúen firmes, les está diciendo que continúen firmes y constantes sirviendo al Señor, ya que por la resurrección de Cristo nada será en vano. La versión NBI de este versículo 58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y esto debido a ¿qué? A la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos es la esencia del Evangelio. Es el sello de la victoria de la obra de Cristo en la cruz. Es una doctrina fundamental que hay que tener clara, que tenemos que estar convencidos y que tenemos que tener convicción de ella. La resurrección de Cristo traerá la resurrección del creyente. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y gracias por su atención.